Hola a todos, bienvenidos a otro video. Hoy analizaremos los escenarios alcista y bajista de varias empresas que cubrimos en el canal. Algunas están en mi portafolio y otras en el de ustedes. Empresas de software, tecnología, fintech, rentables y no rentables. Porque ahora mismo, como saben, hay muchas oportunidades en el mercado. ¿Podemos bajar más? Desafortunadamente sí, siempre podemos bajar más, también podemos subir, no lo sabemos. Sabemos que al analizar una empresa ya podemos decidir si su acción tiene buen precio para comprarla. Para concluir eso, debes entender el negocio y conocer tanto el caso alcista como el bajista de esa empresa. Así que vamos a hacer exactamente eso en este video. Ahora, estoy fuera en este momento, así que este video fue pregrabado, estoy en Miami. Regresaré el martes, lo que significa que la actualización del portafolio solo ocurrirá el martes. Pero, de nuevo, esta semana ha sido más corta, así que no creo que haya cambiado mucho en el portafolio, así que tendrás que esperar hasta el martes. Está bien, de todos modos, si disfrutas este tipo de videos, presiona todos los botones. Realmente lo aprecio. Si quieres apoyarme aún más, revisa el enlace que está en la descripción. Comenta tu top 10 de mejores acciones o visita Fulcom/Coach Investor. Gracias. La principal acción será Salesforce, ya que es muy rentable, aunque su acción ha caído mucho. No me detendré mucho en esto, porque hemos estado hablando bastante sobre Salesforce, así que esto es básicamente lo que estamos viendo aquí con Salesforce. El flujo de caja libre ha ido subiendo y hacia la derecha. Actualmente, el total de acciones en circulación está bajando. Sin embargo, tras algunas adquisiciones, a veces suben un poco. Ahora es muy rentable. La acción bajó mucho y las acciones en circulación seguirán disminuyendo. El precio de la acción, por supuesto, ha bajado bastante ahora. El caso alcista y bajista aquí para Salesforce es muy simple, del lado alcista de las cosas. Buscas un crecimiento sostenido en Agentforce, mayor adopción y comentarios positivos de los clientes sobre Agentforce. Porque si eso no sucede, entonces no importa qué tan rentable sea este negocio. Si no pueden participar en esta nueva ola de IA, entonces realmente no importa. Y sí, merece un múltiplo muy bajo, lo que también significa que necesitamos ver que los ingresos vuelvan a acelerarse y crezcan. El 8-9% no basta. Si volvemos al 10% o incluso 11% en los próximos años, sería bueno. Y claro que sea muy rentable es una gran ventaja para ellos. Porque, como dije en el video anterior de esta semana, este tipo de empresas, estas empresas rentables, empresas de software, si realmente lo necesitan, simplemente pueden adquirir una pequeña empresa de IA que les ayude a convertirse en una mejor empresa de software, ¿verdad? Tienen el dinero para hacerlo. Las empresas de IA están quemando dinero todos los días, así que necesitan sobrevivir. Y si Salesforce ve que, ok, esa empresa es una amenaza, ok, simplemente vamos a comprarlos o vamos a hacer una adquisición de talento, ¿verdad? Ya vimos eso antes. Escenarios optimistas y pesimistas o crecimiento lento, ya lo vimos. Si no pueden crecer más rápido, lamentablemente esto pasa con muchos actores de software. Sí, en papel parecen baratos, pero si no puedes crecer más rápido, entonces seguirás siendo barato. Por supuesto, siempre puedes recomprar más acciones y todo eso, está bien, pero siendo realistas, lo que quieres ver es una aceleración en el crecimiento. ¿La IA podría reemplazarme, sí o no? No lo estoy diciendo yo. Este es simplemente el consenso actual para los casos bajistas de que un CRM puede ser reemplazado, puede ser programado por Vibra. Desafortunadamente, yo no lo creo, ¿verdad? No creo que puedas programar por Vibra una plataforma capaz de soportar miles de empresas, aunque algunos lo crean. Simplemente no veo que eso suceda pronto. Cualquier cosa que programes por Vibra, un desarrollador de software o ingeniero en Salesforce también puede hacerlo y desplegarlo para miles de clientes. Además, está el efecto de quienes se mueven lento. Si no innovan, si no se adaptan lo suficientemente rápido, es un problema para una empresa como Salesforce. Por eso estamos viendo esto. La acción cayó 42.9% este año. Empresa valuada en 177.7 mil millones de dólares con PER de 25.3 y futuro de 14.5. Se espera un crecimiento del 10% en ingresos y mayores ganancias por acción. Los márgenes también son excelentes. Tienes que entender eso. Ahora mismo está mejor valorada que cuando bajó un 30%. Actualmente ha caído un 42.9% en los últimos 12 meses.
Pero para que vuelva quizá a un múltiplo de 20 veces las ganancias, tú como empresa necesitas demostrar que realmente puedes acelerar tu crecimiento. Pasando a la siguiente empresa, muy similar aquí, y esa es Adobe. Se nota que el flujo de caja libre de Adobe sube después de la fallida compra de Figma. Puedes ver que las acciones en circulación disminuyen y deberían bajar más rápido si mantienen el flujo de caja libre. La acción sigue muy baja aquí, parecido al caso optimista 1. Clientes empresariales y profesionales, esos son los que están pagando grandes cantidades por las soluciones de Adobe. Esos son los que seguirán usando las soluciones de Adobe. Porque, bueno, eso es a lo que están acostumbrados, eso es lo que han estado usando durante muchos años. Y ese es el estándar de la industria. Entonces, ¿por qué ese es el estándar de la industria? Bueno, los derechos de autor, todo lo que hagas en Adobe, los recursos ahí están licenciados para que puedas usarlos comercialmente, es seguro para uso comercial. Eso es muy importante. Sí, está genial que la IA genere imágenes, pero dudo que las empresas usen imágenes sin licencia en grandes campañas publicitarias. Imagina las demandas, no vale la pena. También tenemos Creative Cloud. Creative Cloud no se puede bytecodear, copiar, pegar ni recrear todo el ecosistema de Adobe. Si crees que puedes, entonces adelante, porque así podrías generar miles de millones de dólares en ganancias. Eso es lo que mucha gente dice. Oh, solo puedes bytecodearlo. Ok, mira la empresa, mira la cantidad de ingresos y ganancias que están generando. Y si dices que puedes copiar este producto, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Por qué no estás creando una empresa así o un producto así que pueda generarte, digamos al principio, millones de dólares en ingresos y luego en el futuro tal vez millones de dólares en ganancias? Si es tan fácil, esa es solo la pregunta contraria más simple. Si es tan fácil de hacer y las empresas existentes son extremadamente rentables, ¿por qué no lo estás creando tú? Probablemente porque en el camino notarás que no es tan fácil como parece. Luego, otro argumento alcista es la integración de modelos de terceros. Han estado integrándose con ChatGPT, con Gemini, con Runway y con algunos otros también, lo que me lleva al argumento bajista. Y digamos que empezaremos con el número 2 aquí. Movimiento lento, lo que significa que en toda esta carrera de IA sí creo que Adobe se ha tomado su tiempo de nuevo. Es porque están tratando con clientes profesionales, empresas, necesitas ser comercialmente seguro y todo eso. Siempre te moverás un poco más lento que estas startups de IA. Está bien, de acuerdo, pero en la actualidad creo que tienes que moverte mucho más rápido que eso. Además, debes estar más en el centro de atención con campañas llamativas como luciérnagas. Luego está la competencia, Canva, Figma y las herramientas de IA. No necesito explicar mucho, es fácil de entender. Y luego el último es el crecimiento lento. Debes demostrar al mercado que la IA es una ventaja, no un obstáculo. Si la IA es un viento de cola, tu negocio debería crecer más rápido o al menos mantenerse estable, creciendo un 10%. Actualmente, los analistas estiman crecimientos de 10%, 8% y 7% para los próximos años fiscales. Por eso lo vimos este año. La acción cayó 43.3%. Empresa de 106 mil millones de dólares con PER histórico de 15.6x y futuro de 10.8x. El precio objetivo de los analistas es mucho mayor que el actual, 413. El margen es excelente, así que es una empresa muy rentable. Si lo necesitan, deberían comprar una empresa pequeña. Ya adquirieron SEMrush. Eso sumará a la propuesta de valor de Adobe. Intentaron comprar Figma por 20 mil millones. Curiosamente, Figma ahora vale 12 mil millones de dólares. Creo que al momento de grabar esto, sí reportaron ganancias y fue un buen reporte, pero la acción está más o menos estable o subió un poco. Pero esto es Adobe. Similar a Salesforce, tienes que convencer al mercado de que vas a ver un crecimiento acelerarse. Pasando al siguiente nombre de software que ha sido castigado, un nombre odiado, tal vez, también, y ese es Duolingo, y la parte más loca de Duolingo es esta, el hecho de que, bueno, el flujo de caja libre iba en aumento y hacia la derecha. Sí, la acción simplemente se adelantó, así que aquí hay un reinicio completo en la valoración. Yo sí creo que en 2026 deberíamos ver que recompren algunas acciones. El caso alcista y bajista es sencillo. Caso alcista. Miles de millones de estudiantes en todo el mundo que quieren aprender un nuevo idioma, aprender matemáticas, mejorar en matemáticas o mantener sus habilidades matemáticas.
El ajedrez tiene millones de jugadores en todo el mundo. Puedes jugar y aprenderlo. Duolingo también tiene música, aunque dicen que no es muy buena. En el futuro podrían expandirse a más áreas. Como mencioné, es muy rentable. Las empresas muy rentables sí tienen ese lujo de que si ven que algo no funciona, simplemente pueden gastar algo de dinero para solucionar el problema. Es una empresa nativa de la inteligencia artificial. Algunos dicen que la IA destruirá este negocio, pero este ya usa mucha IA. Mejoran productos con inteligencia artificial. Hacen muchas pruebas A/B para asegurarse de que el producto mejore cada vez más y de que regreses todos los días para aprender una nueva lección y mantener tu racha activa. En el caso negativo, esto lo anunciaron a finales de 2025 y la acción ya bajaba. Pero sí dijeron, miren, ahora nos vamos a enfocar en tratar de aumentar nuestros usuarios activos diarios o usuarios activos mensuales. Y por cierto, los usuarios activos diarios son mucho más importantes que los usuarios activos mensuales. ¿Por qué es eso? Porque necesitas que los usuarios regresen diariamente para aprender un nuevo idioma, una nueva habilidad. Diario es mejor que mensual. Quieren enfocarse en eso y luego en monetizar. Cuando el mercado oye que no buscan ganancias inmediatas, entienden que priorizan crecer su base antes de monetizarla. La monetización ocurrirá naturalmente. Porque si sigues aumentando tus usuarios activos diarios, ya sean gratuitos o de pago, no importa, porque los gratuitos solo van a ver anuncios, lo que significa que Duolingo gana dinero, y si compran Duolingo Plus o Max, bueno, simplemente se convierten en suscriptores de pago. Creo que el mercado malinterpreta el movimiento. El mayor caso bajista no son los LLMs, pero ese es el caso bajista para el mercado. Es pereza, a diferencia de ver YouTube como ahora, pero al menos ahora quieres aprender algo. Pero a diferencia de ver YouTube o Netflix o cualquier otra cosa, cuando entras a Duolingo tienes que hacer un esfuerzo. No es solo, oh, vamos a poner un programa de televisión, vamos a poner una película y ya. De hecho, esa es mi razón optimista para Netflix, pero para Duolingo, la pereza es el argumento pesimista. Afortunadamente, aún hay muchas personas que solo quieren aprender, así que el mercado disponible sigue siendo muy grande. Creo que ahora, con más de 50 millones de usuarios activos diarios en Duolingo, aún pueden crecer mucho antes de llegar al grupo de los perezosos en el mundo. ¿Dónde estamos ahora? Bueno, hemos bajado un 74.5% en el último año. Ahora la empresa vale 5.1 mil millones de dólares con un PER de 13.9 veces, aunque tuvo un impacto positivo antes, y uno futuro de 25.8 veces. Los márgenes aquí son muy buenos y el 25 o 26 veces. Con este crecimiento, las utilidades por acción e ingresos no lo hacen tan caro. El precio objetivo es más del doble del actual. Entonces me preguntarás por qué no compro. Como dije, ya tenemos resultados preliminares, pero estoy esperando el informe completo y la llamada de resultados para decidir si sí o no. Puedo agregar más dinero a esa posición, porque sí, es barato, pero quiero oír de la administración que todo va bien ahora. ¿Puedo perderme el primer 10-20% del alza? Sí, pero mi posición solo estará menos en números rojos, y como ya estoy así, no hay vergüenza en ocultarlo. No me importa si voy a agregar en 150, pero obtuve la información que necesitaba. Eso es suficiente para mí. Pasando a una empresa fintech, en este caso, es un cambio para. Entonces, ¿qué vemos aquí? Observamos crecimiento en el flujo de caja libre. Shift 4 también realiza muchas adquisiciones. Hablemos de eso. El precio de la acción cayó en los últimos 12 meses y las acciones en circulación también. Van a recomprar muchas acciones ahora. Como las acciones bajaron, lanzan un gran programa de recompra, por lo que deberían disminuir las acciones en circulación. El caso alcista es un negocio diversificado. Son el número 2 en restaurantes y el número 1 en hospitalidad, entretenimiento y deportes en Estados Unidos. Además, creo que son líderes en lujo internacional y muy diversificados. Hemos hablado de Shift 4 para Toast. Shift 4 hace unos 3 meses ya nos había dicho que estaban viendo debilidad en los restaurantes. Hace 3 meses, Toast no dijo nada. Toast notó la debilidad en los restaurantes la semana pasada, y como la mayoría de sus ingresos vienen de ahí, su negocio se ve afectado. Pero Shift 4, al estar diversificados, si un segmento es débil, los demás pueden compensarlo. Sigue siendo una empresa que crece rápido,
arriba del 20% con o sin el más, y en mi opinión está muy subvaluada. Ahora, el argumento bajista que estamos viendo es, por supuesto, esta es una empresa que solo puede crecer gracias a las adquisiciones. Bueno, primero que nada, si las adquisiciones funcionan, ¿a quién le importa? En segundo lugar, el crecimiento orgánico sigue siendo muy bueno para esta empresa. Así que todo esto de, pero hacen adquisiciones todo el tiempo. Si las adquisiciones suman valor al negocio, no es negativo. Entonces la hoja de balance. Por supuesto, cuando haces este tipo de adquisiciones, a veces vas a recaudar dinero, a veces vas a recaudar dinero para asegurarte de que la deuda a corto plazo se refinancie a mejores tasas, lo que te da más tiempo para asegurarte de que tu negocio se vuelva rentable y así puedas pagar esa deuda. Sí, es importante considerarlo, pero creo que la gente exagera el riesgo, como si este negocio fuera muy poco rentable. No es interés en corto, esto fue lo más loco. El interés en corto está cerca del 20% para esta empresa. Para mí, eso no tiene mucho sentido entonces. Espacio competitivo. Sí, es un espacio muy competitivo, el espacio fintech, el espacio de pagos, es un espacio competitivo, pero cuando eres una buena empresa que opera bien, que ha estado ejecutando muy bien durante la mayor parte de su existencia, no creo que sea un gran problema, pero hay que considerarlo. Las acciones han caído cerca del 53% en 12 meses. Empresa valorada en 4.8 mil millones de dólares, PER histórico de 25.4x y futuro de 11.3x. Los márgenes son muy bajos, por ahora está bien, pero las adquisiciones y Global Blue cambian un poco el perfil de la empresa. A continuación, AST Espacio Móvil. En este caso, la acción ha subido 173% en los últimos 12 meses. Esta empresa vale 31.2 mil millones de dólares y generó 18 millones en ingresos en los últimos 12 meses. Claro, se espera que los ingresos crezcan mucho más rápido, pero sí, en general, esta sigue siendo una empresa que apenas genera ingresos en comparación con su capitalización de mercado y sigue siendo extremadamente poco rentable. Como puedes ver aquí, por supuesto, en los últimos años, las acciones en circulación han aumentado un 278%, pero en los últimos años, la acción también ha subido bastante. Pero si la compras hoy, la historia es un poco diferente, porque todavía están quemando bastante efectivo. Sí, han recaudado efectivo, diluyendo a los accionistas para sobrevivir. La pista necesita extenderse hasta que realmente generen una buena cantidad de ingresos. El caso optimista incluye todas las asociaciones. Las estratégicas solo son comerciales. Esto les da exposición a casi 3 mil millones de usuarios potenciales en todo el mundo. Llamémoslos satélites Bluebird, ¿verdad? Puedes conectarte con tu teléfono usando 4G o 5G fácilmente, sin hardware externo. Ese es el caso optimista. Un contrato gubernamental siempre es una buena fuente de ingresos, especialmente para una empresa pequeña con pocos recursos, ya que un gran contrato puede cambiar todo el perfil de la empresa. El caso pesimista es que casi no hay ingresos ahora, lo cual es un problema. Tendrás que crecer rápido para que la valoración tenga sentido. La competencia, como SpaceX, Blue Origin y otros, siempre es un factor a considerar. Consumo de efectivo y dilución. Ya lo acabamos de explicar, así que no tengo que repetirlo otra vez. Seas optimista o no, debes entender que el negocio necesita crecer muy rápido para alcanzar la valuación y evitar que el consumo de efectivo los afecte, o volverán al mercado, recaudarán más dinero y diluirán a los accionistas otra vez, cambiando totalmente a una de las mejores empresas del mundo, Amazon. Aquí hemos visto y seguimos viendo gráficos impresionantes. Este es el flujo de caja libre de los últimos 12 meses. Primero hubo un flujo de caja libre negativo de 29.7 mil millones de dólares, después superamos los 40 mil millones. Y ahora mismo estamos bajando de nuevo. Ahora, como sabes, Amazon es una de esas grandes empresas tecnológicas que todavía no recompra acciones. Ahora, lo que también hemos visto es esto, es el enorme aumento en el gasto de capital, y sabemos que el gasto de capital será de 200 mil millones de dólares en 2026. Por eso es probable que el flujo de caja libre sea negativo en 2026, a menos que veamos una aceleración significativa en el crecimiento de AWS, y eso tal vez podría equilibrar las cosas.
No me sorprendería si el flujo de caja libre de Amazon en 2026 es negativo. Si ves el panorama general, el margen de ganancia bruta ha aumentado en los últimos años, pero el margen de flujo de caja libre bajará a 0% mientras el plan de CAPEX siga creciendo. Pero eventualmente, cuando veamos que AWS sigue creciendo mientras el crecimiento de CAPEX se desacelera, deberíamos ver que esa línea empieza a recuperarse. Ese es el caso alcista y bajista de Amazon. Crecimiento de AWS, mercado direccionable y su ecosistema. Muy fácil de entender. El caso bajista es el aumento en CAPEX. ¿Cuál es el retorno de inversión de todo esto, de toda esta historia de la IA? Y luego, sí, en este caso, la aceleración continua del crecimiento para AWS. Esa es la que veo ahora. Y decimos, sí, ¿qué pasa con una recesión? En recesión, la gente elegirá la empresa o sitio web con mejor precio y servicio. Adivina qué, eso es lo que es Amazon.com. Así que haya recesión o no, Amazon para mí sigue siendo un ganador. Ahora, desafortunadamente, afortunadamente para nosotros, podemos hablar de Amazon todo el día. Es una empresa increíble y todo eso. Pero como puedes ver, en el último año ha bajado un 9.7%. En los últimos 3 años, la acción ha subido un 116%, pero en los últimos 5 años solo ha subido un 23%. Y entonces, ahora mismo, lo que tenemos aquí es una empresa de 2.1 billones de dólares con un 28 veces y uno futuro de 25 veces. Si vemos aquí el EV a ventas, EV a EBITDA, cosas así, está llegando a niveles bastante bajos. Algunos dirían que a niveles históricamente bajos para esta empresa. Y sí, Amazon sigue siendo una buena opción para tu portafolio. Ahora hablemos de AMD, antes llamada Destructora Avanzada de Dinero. La acción ha subido 75% en 12 meses, pero ahora cae 24%. Esta empresa cotiza a 77.8 veces super histórico y 26.5 veces super futuro. Sus márgenes mejoran. Esta empresa vale 331 mil millones de dólares y los analistas estiman un precio objetivo promedio de $287 por acción, casi 40% más que el valor actual. Entonces, con AMD, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, lo que hemos visto con Nvidia, pero a una escala mucho menor por ahora. Ahí vemos la aceleración del crecimiento del flujo de caja libre. Las acciones en circulación se mantienen estables, pero en 5 años subieron cerca de 34%. Creo que al volverse más rentables, veremos que las acciones en circulación se mantienen o disminuyen. En cuanto a márgenes, sí, en cuanto a márgenes ahora mismo, el margen bruto de utilidad deberíamos seguir regresando a la zona de mediados del 50%, tal vez más cerca del 60%. En cuanto al resto aquí, hemos visto desde los mínimos en 2024, hemos visto una mejora en todos los aspectos, ya sea en el margen de flujo de caja libre, el margen de utilidad neta o el margen operativo. Y espero que eso continúe ahora. Caso alcista y bajista, muy breve aquí. El caso alcista sería ser el segundo ganador en IA después de Nvidia, lo que también significa tomar algo de participación de ese enorme, enorme mercado, no solo en GPU, sino también en CPU. En el caso bajista, cualquier retraso o error de ejecución afecta negativamente a la empresa, la acción y la reputación. También está la competencia, como Nvidia u otra gran empresa que quiera sus propios chips personalizados. Eso debes saber. ¿Y la tasa de adopción? ¿Qué tan rápido pueden aumentar la producción y escalar el MI400 y MI500? ¿Cuántos chips van para Meta? ¿Cuántos chips van para Oracle? ¿Cuántos chips van para todos los demás clientes allá afuera? No hemos escuchado mucho, aunque el negocio habla por sí solo. Si seguimos creciendo, está bien. ¿Deberíamos empezar a ver algo de relaciones públicas y cosas así? Tal vez sí o no. Prefiero ver que el negocio crezca en dígitos altos. Creo que eso sería mucho mejor que tener trucos de relaciones públicas cada 2 meses. Y luego, ¿pensaste que se me iba a olvidar hablar de eso? ¿De PayPal? Claro que no, tenemos que hablar de PayPal. Entonces, PayPal, ¿qué vemos ahora? Claro, las acciones en circulación han caído a una tasa compuesta del 5%, acelerando el flujo de caja libre. Sí, comenzó a mejorar algo. Todavía esperamos alrededor de 6 mil millones de dólares este año, lo cual es parte del caso alcista. De hecho, el margen de utilidad bruta ha bajado desde 2022
Todos los demás se han mantenido más o menos planos, diría yo, cuando ves el margen operativo, el margen de utilidad neta y el margen de flujo de caja libre. El problema aquí es, por supuesto, los ingresos. Si ves los ingresos, empiezan a acelerarse un poco. Sabemos que la proyección para 2026 no es positiva. Hay un caso alcista y bajista. El alcista sí existe. Créelo o no, el caso alcista existe. 6.000 millones de dólares en flujo de caja libre no deben ignorarse, especialmente para una empresa que vale unos 37 o 38 mil millones. Es una gran máquina de recompra de acciones. Está bien, quizá no crezcamos mucho en ingresos, pero al menos las acciones en circulación están bajando muy rápido. Y también la experiencia de ver Venmo pagar con Venmo o comprar ahora y pagar después. Ojalá sepamos más de la publicidad, ya que nunca la mencionan al hablar. Cada 2 días vemos nuevas publicaciones en LinkedIn sobre publicidad, lo que no tiene mucho sentido. Entonces, experiencias de marca sí está experimentando algunos vientos a favor, pero el caso negativo, que es el pago de marca, bueno, ahí está. Hemos visto que la adopción de la nueva versión es más lenta de lo esperado. El crecimiento simplemente no está ahí en este momento. Ese es un problema. No son lo suficientemente ágiles y han sido lentos. No son lo suficientemente ágiles. Espero que el nuevo director general cambie esto. No creo que hoy PayPal necesite decenas de miles de empleados. Pueden volverse una empresa más ágil, pero la cultura interna debe cambiar drásticamente. Si no ocurre, es un argumento negativo. Y aquí, como pueden ver, la acción ha bajado un 47.2% en el último año. Ahora vale 37.5 mil millones de dólares, con un PER histórico y futuro de 7.5 veces. Esto ya es bastante ridículo. Ahora, una de las últimas empresas aquí, Snap. Sí, es toda una sorpresa, lo sé. La acción de esta empresa valuada en 8 mil millones de dólares cayó 55% en un año y ahora empieza a ser algo rentable. Esta acción cuesta menos de $5, sin importar si es cara o barata. Eso no te dice mucho, solo para que sepas. Pero Snap podría ser una historia interesante en el futuro, porque si ves su base de usuarios son 474 millones. Sí, es una pequeña caída respecto al trimestre anterior, pero aún así son casi 500 millones de usuarios activos diarios. Nada mal. Si ves los márgenes, el margen de utilidad bruta ha estado mejorando, y como puedes ver aquí, el margen operativo ahora es de 2.9%. Así que finalmente podremos tener un Snapchat que sea, un Snap que sea rentable y que pueda seguir siendo rentable. Esa es la cuestión. Esa es parte del argumento bajista. Por otro lado, el alcista destaca que los suscriptores o el producto de suscripción ya alcanzaron los 1.000 millones de dólares anuales. Anunciaron eso el miércoles, lo cual es muy bueno. Se están posicionando como un ganador en el espacio de realidad aumentada. Si quieres incluirlo en el argumento bajista o alcista, depende de ti. Finalmente, hemos alcanzado algo de ganancias y, como dije, los usuarios activos diarios. Hay un punto aquí que quería agregar, pero no sé si todos ustedes tienen más de 18 años. Pero sí, esto también podría llamarse solo Snap, si entienden a lo que me refiero, que por supuesto es una máquina de hacer dinero. El caso bajista. La mayoría de sus usuarios son jóvenes, lo que plantea una gran pregunta sobre lo que acabo de decir, porque eso está sucediendo en esa plataforma, contenido para mayores de 18 años. ¿Qué sucede cuando la mayoría de usuarios jóvenes crecen y se vuelven adultos? Y no quieren enviar mensajes a las personas solo mandando un texto que desaparece o una foto que desaparece. Quieren ser como gente normal. Usan WhatsApp o iMessage. ¿Esa base de usuarios desaparece o sigue en Snap? También el tema de publicidad. Por ahora, el retorno de inversión está muy lejos de lo que obtienes en Meta y Google. Debería estar mejorando. Y si no, bueno, adivina qué. Probablemente no seas rentable mucho tiempo o no seas muy rentable. Pasando al último, y ese es por supuesto uno de mis nombres favoritos en ciberseguridad, uno que poseo, y ese es Rubrik ahora, Rubrik. Como pueden ver, el crecimiento de ingresos en el último trimestre fue del 48%.
Las expectativas eran bastante más bajas que eso. Lo que el mercado espera para el próximo trimestre es un crecimiento de ingresos de poco más del 30%. Rubrik ya nos dijo que esperan superar todas sus propias expectativas. De nuevo, creo que los analistas son demasiado conservadores. Tanto en escenarios optimistas como pesimistas, la ciberseguridad es esencial. Bien, no hay ningún periodo en el que, el gasto vaya a bajar o que no vayamos a hacerlo. Todas las empresas, sobre todo en la era de la inteligencia artificial, invertirán en ciberseguridad. La resiliencia cibernética es clave. Sí, tienes empresas como CrowdStrike, ya lo mencionamos. Esa es la primera línea, pero las brechas ocurren y cuando suceden, te gustaría tener una empresa como Rubrik. Rubrik es una empresa que supera y eleva expectativas constantemente. Esto es exactamente lo que sucedió hace 3 meses, a pesar de lo que hemos escuchado de Commvault, que en mi opinión, y tal vez no solo en mi opinión, pero ya lo hemos escuchado antes, reportan malos números y bajan sus acciones, igual que Rubrik. El informe de Rubrik supera expectativas, no es lo mismo. Rubrik es una empresa en rápido crecimiento que gana cuota de mercado. El caso bajista sigue sin ser rentable, la competencia existe y está la valoración. Por supuesto, cuando no eres rentable, sigues siendo caro en los múltiplos de valoración básicos. Y esto es lo que estamos viendo ahora mismo. La acción cayó 30.4% en un año y ahora baja 45.5%. Esta empresa vale unos 10.7 mil millones de dólares y actualmente no es rentable. Sí, está generando flujo de caja libre, pero no está generando ingresos, ganancias netas. Entonces, también tenemos un precio objetivo de $106 que, como puedes ver, es casi el doble de donde estamos ahora. El mercado sigue siendo optimista con la empresa. Eso es todo por mi parte en este video. Espero que lo hayas disfrutado. Sí, el episodio fue algo largo, pero revisamos varias empresas, tanto alcistas como bajistas. Pude agregar más. Quizá haga una serie así. Si te gustan estos videos, avísame. Tal vez hagamos más en el futuro. Que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos en el próximo. Adiós.